este momento de innovación técnica y cambio cultural que estamos viviendo. Y tenemos una sesión muy interesante hoy y con 3 proyectos fantásticos en los próximos 40 minutos. Voy a hacer una breve presentación de los 3 oradores y después vamos a comenzar con el primer orador. Primero tenemos a Alistair Bailey, que es socio de diseño en William McDonough Partners. Su enfoca en sistemas y soluciones innovadoras y sostenibles. Ha trabajado en los proyectos más innovadores, incluidos proyectos en Holanda y en Dinamarca. Su experiencia incluye trabajo en torres, trabajo en campus universitarios y proyectos residenciales. Va a hablar sobre la construcción para HIT. Luego vamos a oír de Rodrigo Carazo. Y Casa Carazo es la oficina de arquitectura Carazo. Él ha trabajado con diseño sostenible, así como tener experiencia en interpretación de problemáticas espaciales, y su enfoque hoy es el diseño personal biosustentable, con efectos positivos en la percepción y el bienestar. Y después de eso vamos a escuchar a Duncan Griffin, que es el director principal de HDR, Estudio de Arquitectura de Seattle. El enfoque de Duncan es el diseño regenerativo para ayudar a las comunidades y a las tipologías, y se va a enfocar en crear una experiencia humana positiva y encontrar sinergias que hagan que los proyectos sean más eficientes y menos costosos de operar. Un resultado exitoso es que los ocupantes del edificio tengan un edificio flexible con infraestructura e instalaciones que sirvan a la comunidad, generando agua, energía y un buen impacto ambiental. Con eso, quiero darle la palabra a Alistair para que empiece con Colab. Bien, gracias. Vamos a compartir la pantalla. Gracias, Kira. Como dijo, mi nombre es Alistair Rayleigh, soy socio en William McDonough Partners. Vamos a hablar de Colab, un proyecto que se inició en el 2015. Con estos proyectos queríamos pensar en qué significa que un edificio pueda capturar carbono. Y tratamos de pensar en estas conductas que reduzcan las emisiones de carbono en el diseño del proyecto. Colab es un espacio de trabajo colaborativo para HIT que son contratistas generales y tienen una sede en Washington, D.C. Esta es la parte exterior del edificio, aquí está la sede y aquí está el Colab de HIT. En el 2015 fue diseñado, era un ex gimnasio para nuestros empleados. Consideramos lo que significaría hacer un laboratorio de investigación para los equipos que trabajaban ahí, y tenemos un área transicional a distancia, un poca distancia del metro, y este es una zona de algunas industrias livianas. La idea era tomar todo este diseño, que era una roca rectangular, y darle una orientación de este a oeste con exposición al sol. Entonces hicimos un análisis solar para determinar qué tipo de luz teníamos en ese lado para poder incorporar este programa. Entonces, teníamos una huella limitada para ver lo que podíamos hacer. Vimos la orientación hacia el norte del sitio. Entonces pensamos en qué tal si utilizábamos construcción en masa de madera con 2 pisos, y también pensamos en la dirección y en la construcción modular, que es un tipo de construcción que optimiza el vidriado y la fachada y funciona bien en los valores de aislación. E integramos estos paneles fotovoltaicos, que son una terraza, y este es el plan con el que terminamos, que es un laboratorio de investigación de doble altura, con un espacio de reuniones, una sala de conferencias
En la terraza del techo, con los paneles fotovoltaicos integrados, ahí construimos unas plataformas en las que se pueden testear sistemas mecánicos con tecnologías como la del techo verde, que siguen creciendo. En este planteamiento hicimos algunos edificios de base de acero, de hormigón y un híbrido con una estructura de acero y losas de madera contralaminada, y luego pusimos paneles de madera contralaminada. Parte de esto fue en un momento en que teníamos que generar ahorros, y también esta era una forma de ahorrar emisiones de carbono, era una forma de capturar emisiones de carbono en la estructura. Esto lo hicimos con Revit y utilizamos Tally, el complemento Tally, para los estudios del análisis del ciclo de vida para parte del trabajo. Todas estas cosas lo que no tienen en cuenta es el uso siguiente, porque la captura de carbono en la estructura implica un diseño con una estructura de alto valor de madera contralaminada, con paneles, con un alto valor estructural y material reutilizable. Un edificio en la costa oeste puede tener un futuro como activo. Esto se ensambla en el sitio, pero se desarma y se puede reutilizar o se reutiliza en otro sitio. Otro impacto positivo fue los ahorros de costos por no tener que hacer revestimientos, ni impermeabilización del techo, ni protección contra incendios. Lo que obtuvimos fue todo esto que nos permitió ahorrar en costos. Desde el punto de vista de la energía, comenzamos con una envolvente altamente aislada para optimizar el videado en el eje este a oeste. Tuvimos que hacer algunas cubiertas de sombra adicionales para reducir la carga de energía en el 50% a partir de la línea de base. Hicimos un sistema mecánico de ERB que nos permite generar diferentes sistemas para el espacio de oficinas, y podemos alternar estos dos sistemas en diferentes secuencias. Cuando comenzamos a cubrir el techo y las cargas de energía y este revestimiento con eficiencia energética, con energía solar, vimos la eficiencia de los paneles y eso nos permitió reducirlos en un tercio. Pero con la energía instalada pudimos crear la eficiencia del edificio. Tenemos estos sistemas de ERB en el espacio de trabajo, con una serie de módulos y una sala de operaciones para establecer sistemas estructurales y sistemas materiales. En cuanto a las métricas, un minuto, por favor. Estamos muy por debajo de un edificio convencional, estamos integrando los paneles fotovoltaicos para integrar energía, e integramos también un sistema de baterías de respaldo. Otra característica es que ahorramos en el uso de un protocolo para hacer una revisión por pares del producto. Lo hicimos con ABC y con otra empresa que testeó los materiales. Y en nuestros informes de energía queríamos tener los certificados. Estas son algunas de las fotos del espacio. Se hace aquí rastreo y monitoreo de todos los sistemas. Parte de los sitios se eliminó charlando con el condado y hicimos una mezcla de hormigón para el estacionamiento, para el acceso de los camiones. Así que puedo terminar aquí. Muy bien, muy bien. Rodrigo. Muy bien. Gracias, Kira.
Acá voy a hablar de un proyecto. Casa Carazo es nuestra oficina, nuestra sede, y finalizamos la construcción el año pasado. Es un proyecto basado y que expresa nuestros ideales y nuestro trabajo. Y lo que vemos que está ocurriendo y lo que podemos ofrecer a nuestros clientes y al proyecto en sí mismo. El proyecto es un proyecto doble, una restauración de una casa antigua en la ciudad y la construcción de un nuevo edificio, que es el espacio de trabajo principal para nuestra empresa. Todos relacionados con 4 estrategias de diseño de baja huella de carbono. La primera estrategia tiene que ver con la ubicación. La segunda estrategia, un bajo consumo de energía. La tercera estrategia son materiales con bajo consumo de energía y la cuarta estrategia es la captura de carbono. El proyecto en sí es un estudio arquitectónico. Es el espacio de trabajo del estudio, un área de reuniones, un área, un entrepiso, áreas comunes y con diferentes innovaciones que hemos añadido al lugar para buscar nuevas formas de percibir el espacio de trabajo. Generar un espacio de trabajo que no esté basado únicamente en soluciones tecnológicas, sino en un diseño pasivo y que podamos tener una huella de energía muy baja en la construcción que haga que la gente se sienta bien y trabaje mejor. Entonces, nuestra primera estrategia tiene que ver con la ubicación. El proyecto está ubicado en el centro de la ciudad. Este proyecto ha seguido el ejemplo de muchas otras ciudades del mundo, de suburbanización, y gran parte de esto ocurre en el área suburbana. Y decidimos invertir en una nueva oficina en el centro de la ciudad, donde ya teníamos mucha infraestructura instalada que permite que la huella de carbono se pueda ahorrar y se pueda utilizar la existente. Y también otra cosa importante es que en el centro de la ciudad también tienen buen sistema de transporte por colectivo. Así que es un lugar muy sencillo para que los trabajadores y los colaboradores se reúnan, para que puedan llegar sin tener que hacer demasiados viajes y teniendo la posibilidad de hacer el transporte público que no es la norma en Costa Rica. Esa primera decisión fue muy importante en cuanto a nuestro proyecto para reducir la huella. Como les dije, es una antigua casa que renovamos por la parte exterior y realizamos un edificio completamente nuevo en la parte de atrás de la propiedad. La segunda estrategia es un bajo consumo de energía, sobre la base de un diseño pasivo, iluminación natural y ventilación cruzada. Todos nuestros techos y fachadas tienen un alto coeficiente R, un alto nivel de aislación. Esto genera ahorros de energía de alrededor del 47%. Es más eficiente que el caso base. Esto está basado en la certificación EDGE. Hemos reducido en gran medida el consumo de energía en nuestro proyecto y aquí podemos ver una foto del espacio. Está orientado hacia el norte y al sur. Por lo tanto, siempre tenemos iluminación indirecta y esto funciona con ventilación natural. El clima de Costa Rica puede ser muy duro, especialmente en todo el verano. Y en las mañanas y en el invierno puede ser muy caluroso. Entonces, tener un sistema de ventilación cruzada nos permite tener un ambiente de trabajo menos húmedo, más fresco, más cómodo.
para todos en la empresa. Aquí hay un diagrama del lugar. Para la aislación y para mantener el calor fuera, hemos diseñado un techo verde, experimentando con un alto nivel de ángulo del techo. En Costa Rica llueve mucho, entonces es necesario que el agua pase relativamente rápido, en gran cantidad. Entonces lo mezclamos con esta inclinación del techo y con este espacio de relajación para los trabajadores y la ventilación cruzada que conecta dos patios internos que mueven el aire de un lado al otro. Y ya estuvimos aquí un verano entero y el lugar es fresco. Por lo tanto, nuestra planificación funcionó de acuerdo con lo planeado. Esta es otra foto del espacio de trabajo, observando esa iluminación indirecta. También utilizamos iluminación eléctrica para algunas horas del día para no tener la luz prendida mucho tiempo porque podemos manejar nuestras necesidades con iluminación indirecta. Al mismo tiempo, hay ciertos controles de clima, sistemas de control de clima interno que se pueden utilizar con orientación vertical que nos permite mantener todo la temperatura eh, reducida. Un minuto, Rodrigo. Y al mismo tiempo tenemos materiales con bajo consumo de energía, baja energía incorporada en la estructura, que permiten una construcción 64% más eficiente que el caso base. Este es el uso de este material de madera. Y por último, hemos trabajado mucho en el espacio para colaborar con la captura de carbono con el techo verde, los patios internos y los jardines verticales, que incrementan la cobertura original en un 318%. Y todo esto junto nos permite tener un proyecto que que reduce el 70% de las emisiones de carbono, que son de 9,8 millones por año a 3 toneladas por año, con estos materiales de construcción que permiten la fijación del carbono. Y de esto se trata nuestro proyecto. Nuevamente, gracias por la invitación a compartirlo con ustedes. Gracias, Rodrigo. Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, podemos. Es que nuestra práctica tiene que ver con el diseño regenerativo, que para nosotros es un enfoque para generar condiciones que apoyen la vida y ecosistemas en las áreas que ven ustedes en la pantalla. Y hoy compartiré con ustedes un caso práctico que muestra los métodos para lograr las metas de carbono y también incorporando los aspectos de la salud humana, la comunidad y la salud del aire. El proyecto es un edificio de consultorios médicos en un entorno urbano para poder lograr un equilibrio de carbono. Y estamos en la etapa de prediseño. Básicamente necesitamos reunir espacios, oficinas celulares para los profesionales de la salud y se diseñó para dar un aire saludable a los pacientes a través de un sistema de distribución mecánico utilizando la
circulación del aire para impulsar el movimiento del mismo y también permitir una intensidad de uso de energía de 18 kBTUs S por año. Y tenemos también paneles solares en las paredes y en los techos. Y aquí tenemos el desglose energético, tal y como lo calculó nuestro ingeniero, y con base en el hecho de que estamos en un clima templado, tenemos distintas unidades de ventilación que permiten filtrar el aire, ya sea en el techo o en el piso, que después este ventilador saca por esta columna central del edificio. Y lo que hemos hecho es hacer los cálculos utilizando esta matriz de energía que desarrollamos basándonos en la superficie del proyecto, el punto de referencia, el código base y el mejor desempeño en términos de EIS. Y esto incluye el costo de la energía y el carbono atmosférico en toneladas métricas, los ahorros en términos de energía y por último el pietaje cuadrado de paneles solares requeridos, que es de aproximadamente 52,000 pies cuadrados, evidentemente en el techo y en las paredes. Aquí pueden ustedes ver este proyecto con esta perspectiva que muestra la base y el techo que se irán recubriendo con distintas vigas y recubrimientos laterales de concreto o hormigón, y también tendremos una pared de cortina, un muro de cortina que permitirá integrar los paneles. Aquí vemos las emisiones de carbono relacionadas con los materiales que estaremos utilizando. Aquí indicamos los materiales que emiten carbono y aquí les indico los materiales de madera y como dije antes, esto presupone también que estos se van a desmantelar en un futuro y esperamos que estos productos de madera se pueden reutilizar en otros edificios en un futuro. Con una placa bastante estrecha en el piso y 10 pisos de altura, tenemos una huella de carbono bastante considerable. Y vemos aquí un desequilibrio neto cuando nosotros sumamos todos los materiales que secuestran carbono y todos los materiales que emiten carbono, y nos da un resultado de aproximadamente 19 kilogramos BTUs por pie cuadrado. Y recurrimos a nuestros ingenieros estructuralistas para pedirles ayuda y tratar de ver cómo podemos hacer que este edificio tuviera un equilibrio en términos de emisiones de carbono, y realizaron un análisis en 3 dimensiones y vieron que realmente había 3 grupos de materiales, como todos nosotros seguramente sabemos que no eran adecuados. El hormigón y los metales en un edificio representan la mayor huella de carbono, la cual se puede reducir, pero también las aperturas y los vidrios y monocortina normalmente son más grandes aquí que de costumbre. Entonces, hicimos un análisis de ciclo de vida del acero e identificamos que realmente es el volver a forjar el acero reciclado lo que puede incrementar muchísimo la huella de carbono. Por lo tanto, nuestra labor fue encontrar declaraciones de producto ambiental que nos ayudaran a reducir la huella de carbono de este material. También, en el caso del concreto hormigón, identificamos que este es el material que más huella de carbono tiene y hay muchas soluciones en proceso para poder reducir esto, como por ejemplo utilizar cenizas volátiles o hacer un cambio en el agregado de su composición utilizando piedra caliza, y también la capacidad de mezclar el CO2 en el hormigón mientras este se cuela. Y por último, el esquema de construcción, que implica muchos materiales: aluminio, vidrio, plástico, recubrimientos. La modificación más sencilla que se puede hacer con las especificaciones de productos ambientales en la red
el cambio de el utilizar acero en lugar de estos muros cortina basados en acero inoxidable. Estas son consideraciones importantes también para los aislamientos y aquí tenemos una gran variedad de opciones. Una vez que sustituimos estos materiales y reducimos las cifras que nos aportaban, tuvimos un equilibrio de carbono, una secuestración de carbono del 4%, pero no consideramos que este enfoque requiera un incremento inicial de costos, ya que básicamente este modelo permitirá que se construya más rápidamente, en donde la curaduría del concreto puede resultar mucho más tardado y costoso. Son cuestiones que deben de considerar sus proyectos. Ahora, en cada proyecto en el que nos involucramos, desarrollamos un proyecto que se pueda replicar, producir para poder comenzar a crear edificios de carbono cero y realmente cumplir con las metas de la regeneración de los marcos de construcción. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, pues porque realmente nos estamos abalanzando hacia el futuro por un camino que conocemos, pero que realmente no conocemos, no sabemos dónde están los peligros, a lo mejor el destino es maravilloso. Antes, en 2018, 2019, pues nos topamos con terribles situaciones y ahora estamos pasando por situaciones de emergencia y queremos unir nuestros esfuerzos con los suyos para poder resolver todo esto. Y aquí estamos para ayudarlos. Gracias. Gracias, Duncan. Muchísimas gracias a Rodrigo. Muchísimas gracias a Alistair. Les agradezco a todos haber acelerado a través de sus presentaciones. Evidentemente, todos esos proyectos dejan mucho que platicar. No sé si hay preguntas o sí puedo yo plantear alguna que se me ocurre a mí. Adelante, creo que ya quedaron contestadas las primeras tres. No es porque no haya participantes, sino porque ya se contestaron por escrito. Bueno, sí veo que tenemos un buen grupo y gracias a todos por haberse quedado con nosotros hasta estas horas. Bien, tengo algunas preguntas y pensé que a lo mejor podríamos pedirle a Alistair que conteste la primera. Bueno, todos ustedes, los tres, quizás puedan también contestar esto, pero pueden hablarnos del el tipo de herramientas que recomiendan que se utilicen especialmente para el carbono. Pero quería pedirle a Alistair que comenzara diciéndonos un poco acerca de cómo inician sus conceptos, cómo es esta etapa inicial, cómo comienzan ustedes a pensar todo esto. ¿Creen ustedes que el equilibrio positivo de carbono es la meta? ¿Esa es la parte inicial, etcétera? Bueno, creo que necesitamos que sea la parte inicial. Desde ahí, es a partir de ello, necesitamos empezar a construir. Es como un árbol, como mencioné. Y siempre ha sido el caso en el aspecto de la energía. Tener una estrategia pasiva, tener esquemas de recubrimientos y de utilización de vidrios adecuados, de comenzar a eliminar ciertos materiales. La madera es cada vez más deseable, pero tiene un ciclo de vida menor que el aluminio, por ejemplo. Hay distintos tipos de aluminio que tienen distintos impactos y pues realmente tenemos que comenzar a contemplar todos estos elementos. En cuanto a herramientas, pues comenzamos a avanzar a través de proyectos y como dijo Duncan, hacemos el primer análisis en 3 dimensiones para poder tener todas las hojas de declaraciones ambientales de los productos. Hay mucho material disponible para comenzar a analizar todo esto y pues evidentemente todos estos proyectos cuestan dinero, pero hay que comenzar a hacer esto desde el principio para poder tener un impacto positivo y saber que realmente va a ser importante. Gracias, eso es útil porque es bueno saber que haya tantas herramientas a nuestra disposición. No muchos clientes o muchos clientes consideran que esto es algo que los rebasa, pero es bueno ver que hay equipos que consideran que esto es importante tener en cuenta para poder escalar proyectos, etcétera. Gracias por haberlo hecho tan claro. Tenemos una pregunta del público para el proyecto de Rodrigo.
Taylor Lavender se pregunta que en cuanto a Casa Carazo, ¿nos hablas más de los espacios verdes? Parece que hay ciertos árboles pegados al edificio o junto a él. ¿Cómo los incorporaron? ¿Qué hay de sus raíces? Las preocupaciones del riego, etcétera. Bueno, lo que tratamos de hacer en nuestros techos verdes es tratar de emular lo que ocurre en Costa Rica. Probamos un tipo de techo bastante inclinado. No hay nada que se le acerque en términos de la inclinación de ese ángulo en Costa Rica, pero queríamos hacer un experimento para ver cuál era esa erosión del suelo en un plano así de inclinado. También para los verticales establecimos plataformas en donde colocamos los árboles en macetas grandes que tienen la tierra correcta para permitirles crecer, que es distinta de los otros sistemas que hay en el techo. Todo el sistema verde se irriga de manera artificial en el verano con irrigación por goteo. Aquí llueve muchísimo. Durante la temporada de lluvia ese no es un problema, durante más de la mitad del año, pero en cuanto a la huella de carbono, esto ha sido súper útil porque es un sistema de aislamiento que realmente absorbe todo el calor del techo y evita que ese calor se quede en el edificio. Y por otro lado, pues esto representa un espacio vital para nosotros porque consideramos que la calidad de vida que ofrece un entorno natural o el estar cerca de espacios verdes o abiertos, pues realmente es algo muy útil. Si tenemos un día soleado, todo el mundo sale a comer afuera y de esta manera nos desconectamos de las presiones diarias. Es una mezcla de construcción sostenible con una huella de carbono baja, pero lo más importante es que aporta un nivel de vida de alta calidad y un buen espacio laboral. Gracias, Rodrigo. Una pregunta de Helen Pierce. Evidentemente, todos estos proyectos implican clientes que ya están convencidos, y ese es tu caso, por supuesto, Rodrigo, pero podrías hablar de las estrategias que han utilizado con un cliente promedio que todavía no está convencido en términos de hacer este tipo de proyectos. Duncan, ¿nos puedes contestar? Estoy seguro que te has topado con estos clientes. ¿Sí? Bueno, pues honestamente he tenido clientes que han sido escépticos y he tenido clientes que han estado interesados, pero el presentar una opción de energía neta cero a nuestros clientes desde el principio les cambia la perspectiva, les cambia la manera de ver las cosas, porque se vuelve una estrategia deseable. Si ellos pueden llegar a decir que su edificio es equilibrado en términos de carbono, tiene una huella de carbono cero, pues es muy importante. Eso hace que se apropien de su edificio y que se sientan orgullosos de él. La matriz de cero energía es algo que realmente yo utilizo con muchos de mis clientes y que nos permite llegar mucho más lejos que si no lo hubiéramos aplicado. Se basa en estudios de casos prácticos, de estrategias que hemos utilizado con éxito en otros edificios e incluso conocer la información de contacto para los gerentes de esas instalaciones en hospitales u otros edificios, en donde realmente ellos pueden confirmar que nuestras estrategias funcionan. Muy bien, muchas gracias. Una pregunta más de Liam Craper que dice que si pueden hablar de la relación que han tenido con las estructuras, los ingenieros mecánicos y estructuralistas y cómo participan en otras partes del proceso. Alistair, ¿quisieras hablar de eso? A lo mejor los demás aportan algo después. Bueno, para nosotros esa integración con el equipo de ingeniería y diseño. En CoLab trabajé con Colang Stangle Engineering, que es una empresa pequeña, pero de alto desempeño, y estamos realizamos el modelaje desde muy al principio. Después tuvimos otras reuniones en donde
analizamos cuál iba a ser el impacto de utilizar madera en este proyecto, la eficiencia de costo. El proyecto empezó en 2015 y entramos en línea a fines del año pasado y pasamos a través de distintos ejercicios de evaluación de ingeniería. Pero el costo es un elemento crítico también, pero creo que esa relación inicial cercana con los ingenieros es importante. Ahora, en cuanto a la madera, pues hay muchas empresas que eh, venden madera y que comienzan a participar desde el principio con estos proyectos porque es algo que también los beneficia a ellos y que está creciendo rápidamente. Duncan, no sé si tengas algo que aportar sobre estas relaciones o el tipo de modelajes que realizan desde el principio ustedes. No, dejo a Rodrigo que tome la palabra. Bueno, pues nosotros básicamente comenzamos involucrando a nuestros consultores de ingeniería desde el mero principio y para este proyecto evidentemente fue para un despacho de arquitectos y por lo tanto teníamos muy claro qué queríamos hacer y qué material queríamos utilizar y sus cantidades. Y también tomamos decisiones sobre el tipo de acero que íbamos a utilizar, el de alta resistencia, en fin, todo esto nos permitió reducir la cantidad de material que al final utilizamos. Pero en cuanto a consumo de energía, nuestra condición es totalmente distinta de la que pueden ustedes tener en Europa o en Estados Unidos con otro clima no tan temprano. Nosotros tenemos la fortuna de poder estar dentro y fuera todo el año, pero esa interrelación de consumo de energía tenía que ver más bien con la iluminación artificial y cómo tener luminarias de bajo consumo, pero básicamente se hizo a través del diseño pasivo. Estamos llegando a ya se nos está acabando el tiempo y tengo una pregunta que sí quiero preguntar y a lo mejor Duncan la puede contestar o si otros quieren también participar. Un miembro de nuestro público pregunta acerca de los retos que implica crear un proyecto positivo en términos de carbono y hablan o preguntan sobre los costos de cambiar de materiales que secuestran el carbono y qué resistencia encuentran de utilizar estos materiales con sus clientes. Duncan, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues tenemos la enorme ventaja de estar situados en la Columbia Británica, en donde hay gran motivación por parte de los clientes para utilizar la madera en las construcciones. Y hemos utilizado también ejemplos de casos prácticos en donde edificios con la madera contralaminada redujo el tiempo de construcción y también la profundidad de los cimientos por el peso y también costó menos en términos generales para el cliente porque también se terminó la construcción más rápidamente. Todo esto es algo deseable para el cliente y sobre todo cuando se entera de que es posible lograrlo. Estoy de acuerdo con Alistair. La cadena de suministro es un elemento importantísimo, asegurarnos de que tengamos distintas opciones y que podamos guiar al cliente en ese proceso de adquisiciones es algo que está muy relacionado con este cambio que estamos impulsando en cuanto a la manera de que construimos nuestros edificios, pero estamos viendo este retorno a la utilización de productos de maderas, porque así podemos también ayudar a la salud de nuestros bosques, mantener adecuada la secuestración de carbono con estos materiales. Y esos no son los retos, más bien los retos importantes son los técnicos. Gracias. Alistair, ¿algo más que agregar? No, creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Duncan. Cada vez más estamos viendo más proyectos en California en los que se está utilizando la madera más que el acero. Incluso para nosotros, para nuestros clientes, el costo es algo muy importante y si, como dice Duncan, podemos demostrar que esto es el camino a seguir y podemos demostrar los ahorros con cierto material, todo esto tiene un impacto. Y tenemos que hablar de impactos positivos y beneficios pues, que aportan estos edificios, comenzar a cambiar la manera de pensar de la gente.
Evidentemente todo esto ha sido difícil para HIT. Nos ha tomado tiempo, hemos pasado por muchísimos intentos antes de lograr el éxito, pero siempre hay que tener este estire y afloje con los clientes para poder lograr esto, pero es posible hacerlo. Es útil saber que se puede. No sé si Rodrigo tenga algo más que agregar. Ya prendió su micrófono. Bueno, por ejemplo, este proyecto tuvo un costo normal para un edificio, para unas oficinas en Costa Rica, pero había 3 obstáculos para nuestro proyecto. Primero, teníamos que pedir un préstamo para la construcción, ya que este era un proyecto de huella de carbono reducida. Segundo, los costos de mantenimiento son altísimos. Casi gastamos lo mismo que una casa o que un hogar común y corriente, pero esta es una oficina y bueno, la gente está más contenta y es más productiva y eso es bueno para el negocio y eso se lo podemos mostrar a los clientes y a otras personas y creo que esa es la manera que tenemos que seguir para convencerlos, decir que la gente está más contenta, especialmente para los departamentos de recursos humanos de las oficinas. Estas 3 cosas me parece que justifican por mucho los costos involucrados. Pues muy bien, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros. Ya no nos queda tiempo, a mí se me fue rapidísimo, pero muchísimas gracias a todos por estar aquí hasta esta última sesión del día. Y quiero recordarles a todos que el 17 de septiembre tenemos la sesión para Europa, el Medio Oriente y África, y el 22 de septiembre para Asia, Asia Pacífico y Oceanía. Y habrá más información disponible en nuestro sitio de web. Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo que nos aportaron nuestros oradores. Gracias a todos y nada más les aviso que hay una última sesión de demostraciones de herramientas. Vayan al sitio de Carbon Positive para poder ver esas demostraciones. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes por haberse unido a nosotros. Gracias a nuestros oradores y moderadores. Y con esto termina la sesión de contenidos. Gracias.